Hola, ¿qué tal? El gusto de siempre de poder saludarles y bueno, ya estamos en pleno 2025 y es un placer poder estar en este inicio de año de nueva cuenta con ustedes y en un episodio más hablando de aquellos temas que creemos que puede ser de gran utilidad de manera personal, pero también para sus empresas o sus organizaciones. Y hoy nos acompaña un invitado, no solamente de lujo, sino un invitado especial, un amigo de muchos años a quien le cedo el micrófono para que él se pueda presentar y ustedes lo puedan conocer. Bienvenido, Eder. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Mi nombre es Eder Adviel Martínez Escobedo. Es un enorme placer tener la oportunidad de coincidir en este espacio que ya veníamos por muchos años incluso planeando algo así y nunca se dio. Pero bueno, ya estamos acá. Yo soy arquitecto de profesión, ejerzo la profesión y bueno, en los últimos años he estado algo interesado por el desarrollo emocional, el desarrollo personal, la salud mental y emocional, que es un punto muy importante y hemos venido platicando de algunos temas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí estamos. Muy bien, qué bueno. Pues entremos en materia y vamos a hablar de la inteligencia emocional, un tema que está en boga de todos desde hace varios años y creo que estamos en la cúspide de darnos cuenta de qué tan importante es la inteligencia emocional, pero hoy la platicaremos y la abordaremos desde una perspectiva en el ámbito laboral. Mucho se ha platicado, mucho hemos escuchado en los últimos tiempos sobre las habilidades blandas o lo que se conoce el anglicismo de los soft skills versus las hard skills, que son las habilidades técnicas o profesionales. En este mundo laboral, ¿cuál crees que es más importante al momento de contratar o al momento de asociarnos con alguien? Quien tenga las inteligencias blandas, es decir, aquellas que son más de las cuestiones emocionales, o aquella persona que tenga las habilidades técnicas, o es una simbiosis. ¿Cuál deberían ser los elementos para poder coadyuvar o colaborar con una persona? Bueno, bueno, primero que nada no soy un experto, ¿sí? Eh, Solamente he estudiado algo, un poquito. Es un tema que me apasiona, pero yo a mi propio pensar creo que es una combinación de ambos, ¿verdad? Porque no vamos a estar, por ahí escuchamos que alguien decía, no, pues 99% de fidelidad y uno de capacidad. No, digo, yo creo que debes tener la capacidad, más sin embargo, esas habilidades blandas. Hay un libro que me gusta mucho, que es un autor uno de los grandes autores de la inteligencia emocional, de hecho se llama así, Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman, y el título abajo, o más bien la frase del libro dice, porque la inteligencia emocional es mejor que la inteligencia emocional antes que el coeficiente intelectual. ¿Por qué? Te voy a preguntar, ¿a ti te gustaría tener un compañero o un jefe o un empleado que sea excelentísimo en su puesto, pero a la hora de gestionar un problema en la oficina, le grita a todo mundo, no sepa manejar esa situación, o si tiene un problema en la casa, se lo traiga al trabajo y te arma un caos? No, sin duda, para mí, primero, sí hago una distinción de quien están en puestos de liderazgo, sí deben de tener un control y una gestión de sus emociones. Es vital y es importante. Cuando estamos en puestos gerenciales o en puestos de funciones directivas, el control y la gestión de las emociones, es decir, la inteligencia emocional, debe ser un pilar. Quien no tenga este control, estas gestiones, no tenga la resiliencia y otros atributos que iremos platicando más adelante, Sí. no puede ocupar un puesto de funciones directivas, ¿no? Bueno, y aún así los ocupan. Sí, claro, Sí. porque ahí es donde está la selección de personal. No hubo los filtros suficientes para saber que hay momentos de crisis y a las personas, los altos directivos, son a los que les toca gestionar los momentos de crisis. Sí, y creo que en algún momento lo platicamos. No, a veces no tenemos esa cultura, ¿verdad? O sea, con que sea bueno, pues es bueno para el puesto. O en las entrevistas solamente se tratan las habilidades que tienen que ver con el puesto. No se indaga más en cuanto a la vida personal de las personas. Ahora sí, en cuanto a su vida personal y en cuanto a otras cosas, ¿verdad? Entonces,
solamente nos enfocamos en eso y como ahora sí como empleadores muchas veces caemos en ese error. Sí te dice mucho la vida personal, porque a veces decimos, no, a ver, yo doy un paso fuera de la oficina y ahí nadie me debería de cuestionar sobre el estilo de vida que yo llevo. Te dice mucho la vida personal valga la redundancia, de una persona para saber cuál va a ser su futuro desempeño en la empresa o debería desasociarse y allá afuera hacer lo que tú gustes y mandes y adentro podría tener alto rendimiento. ¿Se puede tener esas dos polaridades o sí, invariablemente una persona que es desordenada en su vida personal, que siempre ha tenido problemas emocionales, sentimentales, de pareja, de padres, de hijos, sí realmente esto nos dice mucho y nos dice que es posible que no pueda con estas responsabilidades directivas? Indudablemente, o sea, no existe una persona que pueda decir, de aquí a acá soy otro, y de aquí y de esta línea para acá pretendemos, ¿sí? Muchas veces se pretende actuar de manera distinta, pero tarde que temprano, ¿sí? El otro día leía un libro que decía, y más bien el autor lo explicaba, dice, haz de cuenta que somos un personaje y somos nuestro ser, ¿sí? Entonces, muchas veces traemos nuestro personaje y nuestra forma de ser. Pero es eso, ¿verdad? Es un personaje que damos a las personas. Es decir, es una falacia, no existe. Es un personaje que creamos y que queremos que las personas vean eso. Lo interesante es cuando, o sea, o mejor dicho así, ¿verdad? Nos alineamos a yo soy así en todas partes. Y es ahí cuando esa persona, vaya, es más confiable. Porque, pues imagínate, si tú me estás mostrando un personaje, ¿por qué lo estás haciendo? Algo estás queriendo. Exactamente, algo estás queriendo no mostrar. Entonces, ¿eres confiable? Pues, ¿por qué quieres esconder? Ok. Sí, entonces digo, muchas veces decimos, actuamos así, pero indudablemente yo te preguntaría, ¿se te cayó tu hijo en la mañana? ¿Se descalabró? ¿Qué haces? ¿Corres al hospital con él o te vas y te presentas al trabajo? No, pues sin duda tienes esa contingencia de ese momento que es un accidente y que entonces tendrías que ir y atender a lo que es prioritario en ese momento. Eso es una urgencia y debería atenderse, más allá de las responsabilidades que se puedan tener en el día laboral. Entonces esto nos dice que ambas vidas están unidas, ¿verdad? Ok. Ahora, pienso a ver, primero que nada, ¿qué comentario te merece el manejo en la formación de las personas, es decir, en su educación? Las currículas o las mallas curriculares de las grandes universidades, las empresas, no manejan dentro de eso estas psicologías emocionales para la formación y solamente les dan capacidades técnicas. Aprende matemáticas, aprende física, aprende química y sí, por ahí más o menos ven algo de ética, pero muy rebuscado y es el maestro un poquito que no saben a quién darle esa asignatura. Se menosprecia un poquito la psicología emocional cuando es un elemento importante en la formación. En nuestro país no se forman personas para que puedan tener esa resiliencia emocional. ¿Qué piensas al respecto? Pues que es un grave error, ¿verdad? Que tenemos. ¿Por qué? Porque es cultural, ¿sí? Es decir, estamos enfocados en producir y no en cómo se produce. Indudablemente todas las personas, desde que nacemos en un núcleo familiar y desde pequeños tenemos la necesidad de ser amados y de pertenecer a una tribu, ¿sí? Entonces, si nosotros entendemos eso, o más bien al comprender eso, entendemos o comprendemos que es necesario crear un ambiente laboral como una tribu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos sentir esa pertenencia en un grupo laboral. ¿Y qué sucede? Muchas veces vemos compañeros que dicen, mira, a mí no me interesa, yo vengo a hacer mi chamba y que si fulanito y manganito se andan peleando, yo no me importa.
¿Sí? ¿Esa es la postura correcta que se debe tomar? No. La no. inteligencia emocional te habla de hacer relaciones positivas y afectivas que entrañen a las organizaciones. Claro, porque te voy a decir, has jugado, o más bien, en algún momento todos hemos tenido la oportunidad de formar todas las fichas de dominó y dar vuelta. Lo que tú tiras aquí tiene un impacto acá, ¿sí? Y pretender que a nosotros no nos va a tocar en algún momento es estar mintiéndonos. Tarde que temprano, El efecto dominó que le llaman, un ¿no? problema social nos va a venir y pegar. Es A el lo efecto. mejor yo, un ejemplo, yo para no decir alguien más, fui maltratado de niño. Okay. ¿Sí? Entonces yo, pues así me educaron, así educo a mi hijo. Y tú puedes decir, a mí no me importa cómo haya sido educado él. Pero ¿qué pasa cuando mi hijo conoce a tu hija? ¿Sí? ¿Cómo va a tratar mi hijo a tu hija? Entonces sí me interesa cómo eduques tú a tu hija porque entonces ahí sí te va a interesar cómo fui educado yo y cómo eduqué a mi hijo, ¿verdad? porque va a tener una trascendencia ¿Sí? en mi Y vida. el día que mi hijo sea jefe de la hija o del hijo de fulano, ahí sí, oye, tu jefe está loco, tu jefe qué onda, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sentimos que no nos afecta, sí, pero cuando creemos que ya tenemos esa cercanía con esa situación, ahí sí nos interesa, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo que sucede, que no visualizamos a futuro, entonces no creemos que sea importante en una formación profesional. Incluso a mí me gustaría decir que sería básica, ¿verdad? O sea, desde el kinder, o jardín de niños, enseñar a los niños a conocer sus emociones. Es decir, no es que yo no me enoje, no es que yo no me ponga triste, no es que yo no me llore, yo no llore, sino es por qué lo estoy haciendo, de dónde viene esa emoción y aprender a gestionarla de una forma adecuada. ¿Para qué? Para que en mi entorno laboral yo pueda en determinado momento saber cómo gestionarlo sin afectar a mis compañeros. Ok, muy bien. Ahora, quiero llevar este punto a la empresa, a la organización, a la fuente de empleo. Lo quiero llevar a este punto sobre, yo sé que tú has estado desarrollando algunos scripts o algunos artículos al respecto. ¿Cuáles son aquellos ponderables que se deberían de considerar sobre la inteligencia emocional en el empleo? O sea, el 1, el 2, el 3, el 4, más allá de que seguramente la lista es grande, ¿cuáles serían los principales elementos que toda persona que está colaborando o que colabora en equipo debería de tener o trabajar? Y luego entramos en ellos cómo trabajar, porque hoy dijimos, no, la inteligencia emocional, pero hay gente que está pensando, sí, pero ¿cómo la obtengo? ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Cuáles son estos ponderables sobre los cuales se debería de poner el puntito en la I y decir, hey, cuida cuida el 2, cuida el 3, o desarrolla, o trabaja, investiga un poquito más en esos? ¿Cuáles mencionarías tú? Bueno, mira, yo tengo aquí anotados algunos. Sí, parte de la inteligencia emocional, yo he aprendido que, ¿qué es la inteligencia? ¿Sí? Es decir, pues te escribes una persona inteligente porque sabe, ¿verdad? Que conoce. Bueno, entonces la inteligencia emocional, pues ¿de dónde parte? De saber qué, mis emociones. ¿Sí? Estoy molesto. No. ¿Estoy molesto o estoy triste? ¿Sí? Distinción entre una emoción y otra. Saber cómo estoy molesto. Porque a veces mi tristeza puede estar escondida detrás del enojo. ¿Sí? Pero entonces es saber y reconocer, comprender exactamente cómo me siento. ¿Sí? Ese yo creo que es la primera. O sea, ¿sí? te tienes que conocer a ti para que aprendas a conocer tus emociones, si claro. estoy triste, si estoy alegre, si estoy molesto, si estoy enojado. Y esto es algo que lo deberíamos saber desde niños, pero no nos lo enseñan. Sí, el ¿no? niño tendría que saber qué se siente y por qué se siente Sí, así. ¿qué sienten, hijito? ¿No? O decirle a él, eso que estás sintiendo, hijo, es enojo, eso que estás sintiendo es tristeza, eso que estás sintiendo es feliz. ¿Qué te produjo eso? Entonces el niño empieza a conocer y a autoconocerse sus emociones. Claro, y nos sucede mucho, bueno, a mí me pasa, ¿verdad? A mí, yo no sé si a ti te pasa. Mi esposa es muy sensible. Mi esposa, bueno, ahorita ya no tanto, ¿verdad? Pero muchas veces que yo la veía llorando, yo decía, ¿por qué estás llorando?
Y suele pasar que muchas mujeres lloran, pero pueden llorar porque están tristes, pueden llorar porque está enojada, pueden llorar Melancólicas, porque está frustrada. en un proceso hormonal. Sí, entonces el que esté llorando no quiere decir que está triste, ¿verdad? Entonces, el que esté llorando puede ser que está súper enojada, está llorando de ira. Entonces, el saber y reconocer Es el número uno. Claro que sí, sí. Aprender a conocerte y conocer tus emociones. Sí, claro. ¿Cuál Sí. otros? El segundo es, después de eso, saber la autorregulación, ¿verdad? O sea, conocer, gestionar tus emociones con propósito. Ok, estoy enojado, ¿por qué? ¿Qué voy a hacer con ello? ¿Sí? No tomo decisiones en ese momento No, enojado. no, claro que no. Debo de aislarme, trabajar, gestionarlo. Sí, o sea, si yo ahorita estoy enojado, ¿por qué estoy enojado? No se envió una estimación. No se envió una estimación, no se envió un escrito. Bueno, ¿quién lo iba a enviar? Fulanito de tal. ¿Por qué no lo envió? ¿Por qué no lo enviaste? Y es que se me olvidó. ¿Por qué se te olvidó? ¿Sí? Y voy a lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué se te olvidó? No, es que la verdad es que trae un tema en la casa. O no sabemos. Y entonces a veces, que toca esto. Y si la persona está pasando por una situación. Y si a la persona se le acaba de morir una tía. O si su mascota, ¿no? Hay personas que son muy afectivas con sus mascotas. Y a veces, no, es que la mascota no quiere comer, tiene 4 días que no quiere comer, y su ánimo se va para abajo. Entonces, a lo que una vez escuché que dice, todos traemos un costal lleno de piedritas, ¿verdad? Entonces, quiere decir que todos traemos nuestras propias situaciones. Entonces, cuando arremetemos contra alguien, es como patearle su costal de piedritas y decirles que esas piedritas no son tan importantes como las nuestras. ¿Sí? Y en realidad invisibilizamos sus emociones, sus sentimientos, los menospreciamos, los hacemos menos. Es decir, tu sentimiento y tu sufrimiento a mí no me importa. Los invalidamos. Los invalidamos. ¿Por qué? Porque lo mío es más importante que eso. ¿Y quién lo dice? Okay. ¿Sí? Entonces, eso solamente demuestra que no estamos autorregulándonos en nuestra... Ya sabemos que estamos enojados, pero nuestra irresponsabilidad es decir, estoy enojado por tu culpa. Por tu culpa, no. Estoy enojado porque lo que hiciste me está frustrando. ¿Por qué? Porque no obtuve o no se hizo o cumplimos con el objetivo que teníamos que cumplir, ¿verdad? Ok, vamos a identificar 5 elementos. A ver, quiero ver si me lo estoy aprendiendo. El primero es llegar a conocer mis emociones. El segundo, una vez que conozco mis emociones, tengo que aprender a autorregularme, es decir, gestionar mis emociones. Ya dijiste tú, entiendo la problemática, esa es la autorregulación. Y después viene la empatía, ¿verdad? Esa es la tercera. Es la tercera, o sea, ser empático con las personas y saber que así como yo... Puede ser que no tengas la capacidad. Puede ser que no sepa. Una vez me pasó, digo, hace unos 4 meses, que yo les pedí a mis colaboradores un informe. No, es que quiero que me hagan un informe así, así, así. Oye, ¿y el reporte? Me lo mandaban. No, no lo quiero así. Así no es. Hasta que nunca les había dado... Nunca les había pedido un informe. O sea, nunca les había dicho... ¿Cómo elaborar un informe? ¿Cómo elaborar el estructurar un informe? Entonces dije, bueno, tomé mi responsabilidad y toda esa tarde me puse a describir paso por paso cómo iba a ser el informe. Entonces les dije, ahora sí, aquí está el instructivo, quiero el informe. Okay. ¿Sí? Pues la empatía es el tercero. Entonces dices, conocí mi enojo, después dije, a ver, tranquilo, tomé la responsabilidad y dije, bueno, es verdad, nunca les he dicho. Entonces, ¿por qué me enojo? Porque él no me da lo que yo le pedí cuando nunca le he explicado lo que quiero. Sí, que esas son las cosas que más genera estrés en el empleo. De acuerdo con la OMS, una de las razones por las que más se genera estrés en el empleo es que se espera algo de los colaboradores, pero nunca se les explicó
o nunca se les ha pedido cómo desarrollar esa actividad o esa función. Y fíjate, David Goleman dice que la empatía es una de las claves para que tu equipo sea más sólido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú comprendes y eres empático, ¿sí? Con las situaciones, cualquiera que fuese, cualquiera que fuese. En una ocasión dice, más bien se lo digo mucho a mi hijo y lo dije también en la oficina en una ocasión. Dijo uno de los ingenieros, no, es que este ingeniero pues no sabe nada, ¿sí? Y entonces yo le dije, bueno, en algún momento todos somos unos ignorantes para alguien, ¿sí? Es decir, tú eres un doctor en derecho, pero para alguien Sí, tengo un nivel de ignorancia. tienes un nivel de estudio. Sí, que tiene Simplemente posgrado, 3 tú, doctorados. exacto, ¿verdad? Entonces tú puedes decir, no, yo soy un doctorado, no, ese es un aprendiz. Y, pues sí, pero cuando tú eres un aprendiz, cuando tú eres un auxiliar, entonces el ser empático con el que viene abajo, pues oye, haces que se sienta parte de la organización. ¿Por qué? Porque no hay puestos pequeños. Dentro de una organización, creo que caemos en el error de minimizar los esfuerzos de cada quien. Y si nos ponemos algo religiosos, dicen las escrituras, que el cuerpo es uno y que la cabeza no puede decir a los pies no te necesito, ¿verdad? Ni los brazos a las piernas, nada. O sea, en el cuerpo, hasta el meñique, hasta las uñas son importantes. Juegan un papel Entonces, para el buen funcionamiento del grupo. exactamente. Entonces, a veces, simplemente el que barre, si no barre, No, hombre, olvídate, una locura. ¿sí? Sí, Todo sucio todos. y todos incómodos y, oye, así de fácil. O simplemente el que nadie se encargue de la basura. O sea, se vuelve un problema. Sí, se vuelve En una oficina puede ser un verdadero problema. Y en que la desenca- sociedad, y en la sociedad, Y en en todas partes. O sea, si no te pasa el camión de la basura, No, es un olvídate. problema. Sí, y desencadena en la casa con tu esposa, con tus hijos y todo, ¿no? Todo. Cuarto paso. Comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? Me encanta. A ver. Me encanta. Porque no tenemos la capacidad de comunicarnos asertivamente. Oye, mi amor, quiero hablar contigo. Ay, ¿Qué pasó? ¿Qué querrá? ¿qué pasó? ¿Qué Ah, dice ¿qué mal? ¿Lo dice? que quiere? ¿Sí? O, ¿qué tienes? Nada. Hacemos el berrinche y no comunicamos. No nos comunicamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la comunicación asertiva? Decir lo que me incomoda. Expresar con claridad tus emociones. ¿Sí? Estoy enojado por esto, aquello y lo Por otro. esto y esto. Y me gustaría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no te puedo obligar a que tú hagas algo. Y a mí me gustaría que esto fuera distinto. Punto. Y mientras esto no se dé, sépase que cada que pase esto, yo estoy incómodo con esto. ¿Y estamos de acuerdo? Stephen R. Covey lo dice en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Sí? Comprender para ser comprendido. Ahí son 7 hábitos, es el hábito 3. Ponernos de acuerdo para no estar de acuerdo, ¿verdad? Si pasa esto, estamos mal. Y no quiere decir que ya no te hablo, simplemente sépase que esto me molesta, ¿verdad? Y aquí entra el papel importante de la escucha activa, porque cuando la persona te está comunicando sus emociones, sus sentimientos de manera asertiva y explicándote por qué hacerlo, a veces uno está con el celular, no está teniendo una comunicación corporal donde estoy diciendo que aquí estoy contigo, sino que uno anda para todos lados y no te está prestando una verdadera atención y estás mandando un mensaje de que no me interesa lo que tú me estás diciendo y lo que tú me estás diciendo es algo muy importante porque es algo que tiene que ver con tu sentir. O caemos en la invalidación, que yo creo que es uno de los deportes favoritos de casi todos, ¿verdad? O más bien, errores que cometemos, el decir, ay, son tonterías. Para mí, esa es una tontería. Pero para el que le está comunicando,
Es algo que le duele, es algo que le incomoda, es algo que le molesta. Entonces, como tú dices, que lo que vimos, el tercero, antes de este, es la empatía, decir, ok, ¿te duele? Ah, ¿te duele aquí, verdad? Pues a mí, eso, pues mira, traigo una cicatriz de aquí a acá, ¿verdad? Pero para ti sí, te duele eso, ¿verdad? Ok, está bien. Lo respeto y... No lo menosprecio porque tengo dolores más grandes, ¿no? Exactamente, no porque yo tengo un umbral de dolor más alto, voy a menospreciar tu herida. Entonces, en el ámbito laboral sucede que a veces unos tenemos una capacidad menor que a otros o viceversa, y sucede mucho, ay, no, trabajo el mío, ¿sí? Ah, eso lo hago en un ratito, no. No, pues sí, cada quien estamos de acuerdo en nuestras capacidades. Oye, y aquí lo vinculo al que decíamos de la basura, ¿no? Pues tú nada más eres el que recoge la basura. ¿Qué valor tiene tu trabajo que haces en la oficina? No tiene importancia. No, hombre, yo que sí tengo temas, tengo que resolver, buscar clientes. Exactamente. Y entonces creemos que tu desempeño en la organización es menor y no es importante. Y entonces yo sí soy el bueno, yo soy el que hago. Y entonces yo. Y eso solamente es un egocentrismo, ¿no? Exacto. Y al final de cuentas, si el que no recoge la basura no la recoge y no viene una semana, No, olvídate. una semana, se vuelve un caos tremendo, ¿sí? Entonces dicen, no, todos, es cuando decimos, todos somos importantes en nuestras respectivas áreas. Voy de nuevo. Reconocer nuestras emociones, Gestionar. autogestionarlas o aprender a dominar nuestras emociones, gestionarlas, ser empáticos, tener comunicación asertiva, ¿voy bien? ¿Y cuál Sí. sería el quinto? Gestión de conflictos. Gestión de conflictos. O sea, siempre van a haber conflictos. Claro. Siempre van a ser conflictos. En una sociedad siempre va a haber conflictos. Siempre. ¿Y cómo lo gestionamos? Pues con las cuatro anteriores, ¿verdad? Saber de dónde proviene, ser empáticos, ¿sí? Teniendo conversaciones asertivas, y eso nos va a dar la capacidad de poder buscarle una situación. Decía precisamente, hoy en la mañana venía escuchando Brian Tracy, no sé si lo han escuchado en alguna ocasión. No. Es el autor de Seminario Fénix y libros como Si lo crees, lo creas. Si lo crees, lo creas. Es un autor muy enfocado en el desarrollo personal. Y él decía, quitémosle conflicto, quitémosle problema. Son situaciones. Situaciones. Siempre va a haber una situación Que hay que resolver. difícil, una situación complicada, una situación incómoda. Cuando tú le quitas el problema, el conflicto, automáticamente ya no hay problema, ya no hay conflicto. ¿Qué hay? Una situación que necesitamos resolver. Atender, resolver. Una situación que necesitamos sentarnos, platicar, a ver cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, en una organización, laboralmente, no hay que hacerle así, así, así. A ver, tenemos esta situación. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Sí? Entonces, ¿cómo crees que se va a sentir el becario o el auxiliar cuando le pide su opinión? No, pues que es válido. O sea, que me están dando importancia para... Que pertenece dentro a la organización. ¿Sí? Oye, ¿qué opinas tú? ¿Qué piensas que debamos hacer para no generar tanta basura al que recoge la basura? ¿Sí? Bueno, pues miren, ¿qué les parece si en lugar de usar desechables, pues usamos y cada quien se trae un platito de plástico y su vasito y se lava? Ah, oye, pues sí, ¿verdad? Ya no usamos tanta basura. Entonces, el hacer equipo para resolver situaciones, ¿sí? Aumenta la capacidad y la unión del grupo. Tenía un jefe, un superior, que él decía, y me encantó, y yo desconstruí una idea que tenía sobre el conflicto, sobre el problema, y él decía que un problema era una joya,
porque es una oportunidad Claro. para resolverlo. Entonces, a mí me encanta cuando hay un asunto, un problema, me encanta porque es una oportunidad nueva de encontrarle una forma de cómo resolverlo. Entonces, más que un problema, es una oportunidad para desarrollar nuestras capacidades y nuestras habilidades que nos permitirán resolver esa situación como tú la llamas, ¿no? Exacto, fíjate que Mario Alonso Puig, ¿has oído Sí, como hablar de no, él? por Bueno, supuesto, en YouTube él está, ha tenido varios foros donde ha hablado, creo que no sé si en Vancomer o en Banamex. en Vancomer. En Vancomer, ¿verdad? Sí, precisamente hace un mes fui a verlo allá en Monterrey. Es un tipazo. ¿Es español? Es español, Es español. es español. A mí me fascina porque él es doctor de profesión. Entonces, él explica la forma en que tu cerebro opera. Y entonces él dice que cuando nosotros le preguntamos a nuestro cerebro o nos autopreguntamos, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo resuelvo? Dice, si ustedes vieran, empieza nuestro cerebro a buscar cómo hacerlo. Y como tú dices, es una oportunidad porque se empiezan a crear conexiones neuronales nuevas, porque el cerebro está buscando cómo hacerlo. Dice él, es impresionante. Entonces, no nada más desde un punto emocional, sino neuronal, nuestras neuronas están buscando en todo ese conocimiento que hemos adquirido, cómo nos educaron, lo que hemos vivido, lo que hemos compartido, lo que hemos... O sea, impresionante lo que sucede dentro de nosotros cuando estamos buscando un cómo. ¿Sí? Entonces, cuando hay una situación... No, el por qué. Estamos en el por qué, ¿Por qué? ¿Por qué? Eso nos dice... No es por qué, es No, cómo. es cómo lo resolvemos, es una situación, es una oportunidad para crecer. Y entonces, cuando tú tienes, es como en la escuela, un examen, lo cruzas, te subes de nivel. Entonces, tú ya tienes la capacidad para resolver ese problema y todos los de abajo, ¿verdad? Entonces, obviamente, siempre va a haber situaciones que te están retando a aumentar tus capacidades. Ahora, para ir perfilando el final de este episodio, ha sido muy emocionante y muy bonito escuchar estos puntos. Sé que hay más puntos, vamos a quedarnos solamente con estos y tal vez en un segundo momento hablar de otros. A mí me pasa mucho que me quiero quedar en este último principio que es sobre la gestión de conflictos. Yo tengo dos procesos y he conocido que hay dos momentos en los que a mí me vienen el conocimiento para resolver problemas. Uno es mientras duermo, como que mi cerebro en muchas ocasiones no se apaga y yo estoy durmiendo, pero está trabajando y llega un momento en la noche en el que me despierto y dije, ya sé cómo se va a resolver esto. Me levanto y hago una anotación, esa es una. Y ya también descubrí que otro momento, cuando yo quiero una idea que se me vino, la quiero desarrollar, salgo y empiezo a caminar. Entonces voy caminando, 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 y entonces voy construyendo las ideas. Ese es mi proceso creativo en de cómo gestionar alguna... Es como yo he descubierto que es la forma de cómo puedo gestionar una problemática, ¿no? ¿Hay alguna particular en la que tú tengas, alguna que tú nos quieras recomendar y algunos comentarios finales para ir perfilando el final de este episodio? Bueno, eso es muy, muy semejante. Yo lo que hago es que todas las mañanas, yo me levanto más o menos a las 5 de la mañana, en lo que me cambio y todo, entre 5:30 y 6, pongo música tranquila, instrumental, y me pongo a meditar, ¿sí? Me pongo a meditar, respiro hondo, profundo, y empiezo, si traigo una situación, en el cómo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Pero algo que me ha ayudado mucho de unos años para acá es que precisamente de diferentes autores que he estudiado, primero me digo a mí mismo, yo puedo resolver esto. Yo tengo la capacidad para hacer esto. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Porque, para terminar, algo que me encanta de Mario Alonso Puig, que aprendí, que hay una glándula dentro de nuestro cerebro que mapea nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando yo digo algo negativo, ¿sí? Esta glándula lo capta y manda esa señal. Entonces, cuando yo me hablo bien, ¿sí? Y digo, yo puedo, yo tengo la capacidad, yo puedo hacerlo,
yo soy suficiente, entonces mando esa señal y empiezo a buscar. Es algo neurológico. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es todo el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de nuestras vidas está grabado en nuestro cerebro. Sí, obviamente entre nuestro consciente y nuestro inconsciente, pero al final de cuentas ahí está. Hay que buscarlo. Entonces es cuando apagamos el ruido exterior. ¿Qué sucede? Pues le damos la oportunidad a nuestras neuronas a estar buscando. ¿Sí? A ti te funciona porque te vas a caminar, ¿qué haces? Te alejas del ruido diario, de todas tus preocupaciones. Entonces, ¿dónde entra la calma? Tu cerebro empieza y encuentra el recurso. Te vas a la cama, pum, te apagas del exterior, tu cerebro encuentra la información. A mí me sucede en las mañanas. Me ha sucedido que en la noche sueño también con la respuesta o, digamos, ayuda divina, como lo quieras llamar, pero al final de cuentas es en ese espacio de tranquilidad En exterior, en ese impasse. del exterior donde te encuentras a ti mismo y dices, aquí está, es por aquí. Muy bien, pues agradecerte el que puedas estar aquí con nosotros y en este espacio. Ahorita que decías tú sobre la meditación, justamente ayer me comentaba Ornella, nuestra host del podcast, porque sabía que íbamos a grabar contigo y bueno, está de más decir que además de ser un amigo, siempre ha sido un mentor. ¿Por cuántos años hemos compartido? 25, 20, Como 22, unos 22 años y ha sido un gran mentor para mí. Entonces me decía, usted, Lick, se comprometió a meditar con Martínez, ya está meditando. Entonces, ahorita que le dijiste, recordé, es algo que todavía tengo que aprender a hacer. No he aprendido a meditar, tengo que aprender a meditar, pero bueno, me sigo llevando esa tarea pendiente, ¿no? Por favor, si alguien te quiere seguir en Instagram o alguna red social, pues para que sepa un poquito más sobre tu vida y ahí lo que puedas subir o compartir. No, soy un fantasma en las redes sociales. Ok. Pero prometo crearlas y aquí las compartimos Ok, un día. perfecto. Bueno, en nuestro caso, nosotros estamos muy, muy públicamente en las diferentes redes sociales, ya saben, en Facebook y en Instagram. Por favor, síganos para poder ampliar nuestra comunidad. Hoy somos muy poquitos, pero creemos y tenemos confianza que iremos creciendo. En Facebook y en Instagram nos buscan y nos pueden seguir como Gabriel Abarca, el nombre de su servidor. Y en YouTube, en Spotify y en TikTok nos buscan como La Nueva Prudencia. Así le ponen La Nueva Prudencia y ahí nos van a encontrar. Por favor, síganos, compártenos, denle suscribir para que podamos llegar a más comunidad. Nos vemos la próxima semana para un episodio más. Hasta luego. Bye.